1/3 de los mamíferos marinos de todo el mundo vienen aquí. Ocupa esta zona ya sea para reproducirse o forrajear o alimentarse. Utilizan el Golfo de California y la zona alta del Golfo de California, que es donde nosotros vivimos. Es el acuario del mundo y nosotros somos los guardianes del acuario del mundo. Tenemos el mejor desierto. Tenemos el desierto más húmedo del mundo. Tenemos saguaros milenarios, tenemos borregos cimarrón, muchísimas especies de reptiles y anfibios. Por Puerto Peñasco pasan millones de aves en el corredor migratorio de Norteamérica del Pacífico. Aves que viven en Alaska y que van hasta la Patagonia. Cuando platicas con la gente de, oye, ¿cómo te imaginas la costa? Casi todos van a decir, ay, pues es que hay palmeras y cocos. No tenemos palmeras ni cocos. Bueno, y los manglares. No tenemos manglares, pero tenemos esteros. Y además tenemos este maravilloso fenómeno de las mareas, que son uno de los 10 lugares con mareas más extremas del mundo. ¿Cómo es posible, teniendo tantas cosas tan cerca, que a veces no te des ese espacio hasta para liberar toda esa presión familiar, económica o de chamba que tenemos, mojándote los pies en el mar? Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visionarios, el podcast donde exploramos las historias, ideas y proyectos de personas que convierten su pasión y vocación en acciones que impactan toda una comunidad. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer cuya trayectoria representa compromiso, preparación, vocación y visión por un futuro sostenible, respetando el entorno en el que habitamos. Ella es bióloga, doctora en recursos naturales y actual directora ejecutiva del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, mejor conocido como CEDO, una organización con más de 45 años de labor binacional en la conservación y el desarrollo sostenible. Es además madre de 3 hijos y una líder reconocida en el ámbito ambiental, con experiencia en programas internacionales, alianzas multisectoriales y proyectos de innovación ecológica. Hoy hablaremos sobre su vocación, el impacto de su trabajo en toda una región, la relevancia del Golfo de California y del desierto sonorense, el papel de CEDO y los desafíos de construir un futuro en equilibrio entre el desarrollo humano y la naturaleza. Estos visionarios, y este es el episodio con Nélida Barajas Acosta. Qué orgullo, qué honor que nos acompañe en un episodio más de este podcast que con mucho gusto hemos creado ya para darle precisamente la voz a personas que, como usted, tiene mucho que contar acerca de la labor que hacen, pero sobre todo de la visión y de la pasión que los mueve en el día a día. Nélida, bienvenida. No, muchas gracias, Alan, por invitarme a Visionarios y darme la oportunidad de compartir un poquito de lo que tenemos. No, al contrario, es que lo platicábamos justo antes de empezar. A personas como yo que somos originarios de Peñasco, pues no hay niñez escolar o recuerdos escolares que en algún momento de esa infancia no nos remonte a una visita al CEDO. Y muchas veces sin entender a la corta edad qué era realmente el alcance que tiene CEDO, a qué se dedicaba. Parecía un edificio muy bonito en una área turística o en una colonia, nosotros decíamos, de americanos, y donde había un esqueleto de una ballena. Sí, o sea, así lo veíamos desde niños. Pero sé que CEDO es mucho, mucho, mucho más de eso y que ya tiene muchísimos años trabajando. Y yo creo que esta es precisamente, y usted es la persona indicada para que nos cuente todo lo que tiene CEDO por aportar, no solo para Puerto Peñasco, sino al medio ambiente de toda una región e incluso a representarnos no solo a México, sino a toda, a nivel internacional, como ahorita seguramente nos va a platicar. Pero toda historia tiene un inicio. Y aquí la persona que nos acompaña, que es usted, pues nos podrá contar quién es Nélida, de dónde surge, platíquenos un poquito de esa niñez que estoy seguro que estuvo llena de experiencias que de cierta manera la fueron llevando hacia el camino de lo que hoy hace. Pues Nélida nace en la Ciudad de México. Ajá. En una época muy remota que seguramente muchos de tus radioescuchas han de pensar, los 70s, híjole, ese es otro... Ayer, hace poquito. Otra época, ¿no? En mi época no había lo que tenemos ahorita, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿de dónde surge esta inspiración para hacer lo que te gusta? ¿Cuándo Nélida decidió que quería ser bióloga? Ajá.
Pues en mi época, los domingos era el día en el que platicábamos o el día en el que había en los poquitos canales de la tele esas series de documentales, donde veíamos a héroes como Jacques Cousteau. Uy. O veíamos a Jane Goodall, que acaba de morir. Estos documentales que hablaban de la maravilla del mundo natural, pero también de las interconexiones con las personas. Y yo me acuerdo que sentada en la cama o en el sillón viendo la tele con mi papá y mis hermanos, decía, yo cuando sea grande voy a conocer ahí. Tengo como una memoria muy clara de un lugar que aún no conozco, por cierto, que está en Venezuela, que es donde hay unas cascadas muy grandes que caían y entonces se veía la cascada que caía así metros y metros, que ahorita es muy famosa porque ahí les encanta echarse en paracaída o parapente por la altura, y que abajo lo único que se veía era como esta alfombra verde de selva tropical. Y decía, yo algún día voy a estar ahí. Pero nadie se imaginó que realmente lo iba a llegar a hacer. Tal vez no conozca ese lugar en Venezuela, pero he conocido otras selvas a lo largo del mundo y ahora entiendo que mi pasión está más en el desierto, que es donde estoy ahora, de ver ese verdor, ¿no? Así surge mi amor por la naturaleza, domingos caminando enfrente de mi casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de mis papás. Ya no es así, pero sí. estaba el cerro. Entonces vamos a salir a caminar, vamos a recoger flores. Mi papá y mi mamá eran muy aficionados de salgamos de la ciudad y echaban las cosas a nuestra combi. En mi casa era la casa de muchos picos y muchas combis, porque siempre teníamos una combi para viajar. ¿En verdad? Y era echar una cuerda, una pelota y una cobija. Y pararte en un mercado a comprar algo de comer, tirar la cobija, colgar la cuerda y hacer un columpio y disfrutar de lo que habíamos encontrado en algún lugar que nos deparaba el destino. O sea, también viene ese amor por la naturaleza prácticamente de esa oportunidad que le dieron sus papás de tener ese contacto con la naturaleza. Uno piensa, dices, creció en la Ciudad de México, y para los que somos de ciudades mucho más chicas como Puerto Peñasco, uno se imagina la Ciudad de México, pues esta es la ciudad más grande del país, llena de edificios y que con muy poca oportunidad tal vez de tener ese contacto, ¿no? Con la naturaleza. Aquí uno a unas cuadras y ya estás enfrente del mar o para el otro lado enfrente del desierto, pero ¿cómo tener ese contacto en una ciudad tan enorme, no? Es la facilidad de decir, trépate a la camioneta y vamos a buscar un lugar donde queremos pasar el fin de semana. Los ambientes eran diferentes, pero media hora, una hora saliendo de la Ciudad de México te puedes encontrar cosas impresionantes. Y aún así, déjame decirte que cuando yo llego a la universidad y mis amigos que vivían en otras áreas platicaban de, bueno, es que yo iba a jugar al río al lado de mi casa, pues yo era florecita de cemento, ¿no? O sea, ahí había casas alrededor de mi casa, tal vez la parte más verde era este cerro que está frente a la casa, pero tampoco era el contacto directo, era cómo también como papás tenemos esa responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos qué es lo que tenemos al lado, ¿no? O sea, ¿qué puedes disfrutar más allá de tu cuadra, de tu colonia? Nosotros somos afortunados en Peñasco, tenemos a 2, 3, 5, 10 minutos el mar y como decías, a un par de minutos el desierto. Todo lo que hay alrededor nos da una oportunidad para disfrutar de la naturaleza. Qué padre, y sobre todo el valorarlo y realmente tomarnos el tiempo y detenernos en esa vida o en ese ajetreo que muchas veces tenemos en el día a día que no nos permite pues voltear y disfrutar en dónde estamos parados y lo que tenemos a disposición, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, muchos amigos de aquí de Peñasco de repente los escucho decir, ¡ay, es que este año no he ido a la playa! No es posible, ¿sabes? O sea, la playa está ahí, debería... Soy uno. Shame of you. No, sí. O sea, ¿cómo es posible teniendo tantas cosas tan cerca que a veces no te des ese espacio hasta para liberar toda esa presión familiar, económica o de chamba que tenemos, mojándote los pies en el mar o caminando un ratito en el desierto? Y, ay, es que hace mucho calor. Y no todas las cosas son, ¿sí? No todas las cosas son fáciles, pero tienes que aprender a disfrutar las cosas que te llenan. Nélida, y cuando estaba en la escuela, en la primaria,
ya tenía esa inclinación, esa predilección por materias que tenían que ver con la naturaleza. En aquel entonces se llamaban ciencias naturales, ahora ya no sé cómo se llaman todas las materias, ¿no? No sé cómo se llaman, mis hijos están en secundaria, ¿no? Pero sí ya tenía esa inclinación, porque muchas veces nos topamos casos del que ahora es matemático, físico, pues era muy malo en matemáticas o no le gustaban y el tiempo lo fue llevando ahí, ¿no? ¿Usted ya tenía esa inclinación? Pues siempre me gustó la naturaleza, pero fíjate que fue hasta que llegué a la prepa con mi maestro de biología que de repente ¡fua!, como que resurgió. Y resurge estudiando en el laboratorio donde ya tienes microscopios y le mueves y sacan frascos así con animales, o que empiezas a leer libros que te transportan, ¿no? Porque también la lectura es uno de los mejores mecanismos para echar a andar tu imaginación. Totalmente. Y entonces en la prepa fue cuando tomé la decisión que quería ser bióloga. O sea, ¿Cuál fue el primer libro que la hizo como ahorita menciona, ¿no? El echar a volar la imaginación? Bueno, hay varios. Y fíjate que nadie me había preguntado esto y me hiciste tener así como... Sí, la noté como que... ¡Wow! Pues 20,000 leguas de viaje submarino. Es el primer libro que leí en mi vida y precisamente es el primero que leí en mi vida. Y fue el claro ejemplo desde el primero de cómo un libro te puede transportar y va muy acorde al tema que estamos platicando o que vamos a platicar más a profundidad de los océanos, ¿no? O sea, es un libro que se desarrolla 99% en los océanos. Claro. Ese, por ejemplo, Moby Dick, y otra vez nos trae los océanos. Yo antes de venir a Puerto Peñasco, mi trabajo había sido mucho más terrestre. Ok. Y de repente me encuentro con un mar que me atrapa y pues yo ya no me quiero ir. Qué padre. Y llega entonces a preparatoria. Se da cuenta que es por el lado de biología a través de un maestro que tuvo en preparatoria, pero de ahí ya a llevarlo a nivel licenciatura e incluso doctorado, ¿no? Sí, de la licenciatura. En la licenciatura, en mi época, te enseñaban la biología de una manera muy interesante. Te enseñaban la biología dividida como en reinos, o sea, los animal, vegetal, las algas, etcétera. Y entonces cada materia era como un descubrimiento de un grupo de animales o un grupo de plantas. Ya en los semestres más avanzados ya veías más allá de las especies, sino veías las interacciones, la genética, la ecología. Y fue justamente en mi clase de ecología donde todo el mundo pensó que yo no estaba hecha para la biología, porque soy súper alérgica, fíjate. Entonces me pico un mosquito y me transformo en un monstruo. Entonces se me hace así la bola por acá, me hincho, el calor me pone roja, me quema el sol. Todo lo que no te esperarías que un explorador como lo que yo quería ser, fuera a ser. Y entonces en una práctica de campo en la selva de los Tuxtlas en Veracruz, llegamos el grupo completo a una actividad y que me atrapa un enjambre de mosquitos. Pero de verdad no sabes, o sea, toda yo estaba cubierta por un enjambre de mosquitos. Toda yo era un grano gigante, así, cachete, ojo, no pude abrir los ojos, me dio fiebre. Tuve un choque anafiláctico que hasta puso en jaque a mis maestros porque dijeron, o este estudiante la libra o nos regresamos o le vamos a poner un antihistamínico inyectado y va a tener de dos, o lo supera o nunca más va a poder regresar a un ambiente con tantas alergénicos, ¿no? O esta reacción hacia los mosquitos. Y al contrario, dije, yo de esta salgo. ¿Sabes qué era mi mayor preocupación? Porque uno como chica, pues siempre se quiere ver linda, ¿no? Entonces, sentirme yo todo un grano y verme fea era así como, es que me veo fea, no puede ser que alguien como yo se vea fea, porque siempre había sido como... Me preocupaba cómo me veía. Sí, claro. Y todo lo contrario, o sea, todo lo contrario porque fue no todo es fácil. Y las cosas que a veces le gustan a uno, las tiene que batallar, ¿no? Y no todo se le da a uno, pero hay que hacerlo. ¿Y esa fue la primera vez que tuvo una reacción de ese tipo ante una situación de la naturaleza? Y siguieron empeorando, porque, por ejemplo, después tuve una materia, además es para dar envidia, porque tuve una materia que se llamaba buceo científico. Y entonces, buceo científico. Y entonces en esa materia nos fuimos
sufridamente como 15 días a bucear en el Caribe mexicano para hacer nuestras prácticas y todas esas cosas, y lo mismo me pasaba. Llegaba, la sal del mar me llenaba de granos, me hinchaba, pero era, pues es la reacción que tiene mi cuerpo, pero nos tenemos que adaptar porque o te adaptas o te mueres. ¿Y hasta la fecha la sigue teniendo? Ha disminuido, Uh-huh. Supongo que la edad te hace más corrioso, pero sí sigo teniendo episodios y el tema es, pues, adáptate, muere. Y curioso porque pues está prácticamente en un ambiente expuesto continuamente, ¿no? A que pueda haber algo que le haga una reacción alérgica Sí. en la naturaleza. Sí. Y de niña no lo tenía. Cuando No. daban esos paseos que iban al... No, pero era un ambiente mucho más benévolo. Te diría salir hacia Hidalgo, hacia Querétaro, las zonas más cercanas a la Ciudad de México, pues era un bosque, era un pastizal, eran campos de cultivo, eran menos salvajes, eran ambientes más antropizados, se les dice, un ambiente donde el hombre ya hizo una transformación, ¿no? Qué padre. Me doy cuenta, por lo que nos platicaba, la influencia o la importancia que tuvo el entorno familiar para poder que de cierta manera usted se desenvolviera en esa área, ¿no? O sea, tener el contacto con la naturaleza y que tuviera ese gusto. ¿Qué considera que sea algo que, por ejemplo, los padres de familia ahora puedan aportarle para que los hijos desarrollen ese gusto por cualquiera que sea, ¿no? Mira, yo soy la mayor Uh-huh. de 4 hermanos y los 4 estuvimos expuestos a lo mismo. Yo soy Ok. bióloga, mi hermana es ingeniera civil, mi hermano es ingeniero mecánico y mi otro hermano es maestro. Y los 3 se dedican a la docencia. Entonces, si bien tuvimos todos la misma exposición, yo creo que en esa exposición tienes que darle la oportunidad a cada uno de tus hijos a encontrar qué es lo que les gusta. Yo lo encontré. Mis hermanos hoy me encanta porque son mis fans número 1, ¿no? Es, ay, te vi. Ay, qué padre, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Ellos viven en Ciudad de México. Ellos siguen viviendo en Ciudad de México. De repente hasta mis primos no me hablan de, ay, vi un programa en el que saliste, oye, padrísimo. Eres como nuestra superheroína. Mis compañeros de la prepa, ¿no? Hoy, más de 35 años después de haber salido de la prepa, seguimos siendo amigos y de repente pues te volviste para nosotros como esa válvula de una olla express. Para Ajá. quien no conozca una olla express, era una olla en la que antes se cocinaban los frijoles y el caldo. Y que tenía una valvulita Y que tenía una empezaba a dar válvulita vueltas, ¿no? que con la presión sonaba. Y entonces eres como nuestra válvula de escape justamente para pensar que hoy en día todavía hay muchas cosas que ver. Qué padre. Y después estudió en la UNAM. Sí. ¿Y- Estudio en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la carrera de Biología. Y ¿sabes qué me encanta ahora de grande? Digo yo de grande. Soy bien chaparrita, pero entonces me siento grande, ¿eh? Justo mañana tengo una charla de que la Facultad de Ciencias me está invitando a hablar con nuevos candidatos que quieren entrar a Biología. Y una de las preguntas que me hacían es, bueno, ¿y tú qué perfil le ves a la gente que quiere estudiar Biología? ¿Por qué Ujú. estudiar Biología? Lo que les decía es, si estás preocupado por la naturaleza, si estás preocupado por el entorno y si piensas que todos los seres humanos dependemos de la naturaleza, entonces la carrera es para ti. Y puede ser lo que tú quieras ser, como anuncio de Barbie, pero te da una educación tan extensa que realmente te vuelve un intérprete de lo que está pasando, ¿no? ¿Y consideras que en los tiempos actuales, hay muchas personas que podemos decir que nos interesa cuidar el medio ambiente, pero de llevarlo a un nivel profesional, que hay un espacio en el campo laboral para poder desempeñarse en esto? Era una de las preguntas que hacían en el cuestionario que me mandaron. Les decía, trabajo hay. Ajá. El tema es hacia dónde te enfoques. Por ejemplo, conocemos más de la superficie lunar que del fondo marino. Y les decía también, si cierras tus ojos y te imaginas el planeta Tierra visto desde el espacio, párate en la luna con tu imaginación y ve, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves, Alan? Mar. Ves una esfera azul Una esfera azul. que se llama Tierra.
pero está cubierta por un 70% de océanos. Justo Deberíamos llamar el planeta océano. Justo acabo de ver un video que traía el dato así, 70% es agua, es mar. Es mar. Entonces, ¿hasta dónde te lleva la imaginación? O sea, ¿hasta dónde te lleva la imaginación también para pensar que algún día, hace millones de años, toda la Tierra que hoy vemos dividida en continentes, en países divididos por guerras, por ideologías políticas, éramos uno solo y éramos una Pangea y tenemos relictos de flora. Hoy, por ejemplo, cuando la península de Baja California estaba pegada a Sonora, bosques igualitos en Sonora que en Baja California. Y así alguien me hacía una pregunta hace poquito porque acabo de regresar de Arabia Saudita y me decían, oiga, ¿y qué tienen de diferentes los desiertos? Porque me fui al desierto, por supuesto. Ajá. Yo quería revolcarme en la arena del desierto. Yo soy un animalito silvestre, me encanta revolcarme en la arena, en el pinacate. Es una actividad que hacemos anualmente, ¿no? Me pongo en la duna y a rodar así. A rodar. Sales con arena todo tú, empanizado así como una buena milanesa. Entonces, estamos conectados. El gran desierto de Altar que nos toca vivir, que es el desierto que tiene las dunas móviles más grandes de Norteamérica, o sea, estas dunas que se mueven, está en el mismo, digamos, paralelo, en la misma franja de la Tierra que el gran desierto del Sahara. ¿En verdad? Entonces, wow, todo lo que está sucediendo está conectado. Lo que está pasando allá está conectado con lo que está pasando aquí. Y ese es un muy buen mensaje para la gente, es todo lo que hacemos está conectado con la naturaleza. Qué interesante. Y creo que, bueno, a los que somos fan, a lo mejor me desvió un poquito del tema, pero creo que va de cierta forma de la mano, por ejemplo, la película de Volver al Futuro, donde si todo hay una conectividad, todo hay una conexión, pues si cambias un pequeño factor, te cambian las consecuencias. Entonces creo que en el tema de la naturaleza es muy parecido, ¿no? Como dice, si todo el desarrollo o la evolución más que nada del planeta no se hubiera dado de esa manera, pues cómo estuviéramos ahorita, a lo mejor estuviéramos ante otro escenario aquí en Puerto Peñasco. O sea, ¿cómo tiene que ver todo lo que ha pasado en la historia y en la evolución del mundo para concluir en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y eso, como dice ahorita, antes era pues todos los planetas, todos los continentes juntos, y me llamó mucho la atención lo que dice, desde la Baja California con Sonora, estoy seguro que hasta piedras puede haber que eran una misma y ahorita están separadas, ¿no? Sí. Entonces, todo tiene que ver, tal vez, fíjate que algo que luego invito mucho a la gente con la que charlo es, dice, no, esta señora está hablando de millones de años. Digo, yo me voy a morir en 100 años porque soy longevo. Pero las decisiones que tomamos hoy en día, cada decisión que tomamos hoy en día impacta la naturaleza. Impacta la naturaleza decidir, por ejemplo, qué producto comprar versus otro. Dónde comer, cómo separas tus residuos, dónde tiras la basura, cómo se hace ese manejo de basura, cómo usas el agua en tu casa. ¿Cómo no la usas cuando no hay agua en tu casa? Entonces, todas las decisiones tan sencillas que pudiera parecer como, ¿qué me voy a poner hoy? Ajá. Tiene que ver y va a tener un impacto en la naturaleza. Y ahorita, antes de seguir un poquito en cómo ha sido su formación, y para no dejar ir el punto, como personas normales en nuestro día a día, ¿cuál es la mejor forma de manera práctica o sencilla que podemos empezar a contribuir al cuidado de la naturaleza? Por ejemplo, ahorita decía el uso del agua, o cuándo, cómo no la usas, o dónde comes, dónde no comes. O sea, pareciera que en cada una de las decisiones, como dice, está involucrado un efecto o una consecuencia que vamos a impactar a nuestro medio ambiente. ¿Cómo pudiéramos empezar como familias, como personas, a contribuir de mejor manera? A lo mejor hay pequeños detalles en nuestro día a día que podemos hacer la diferencia. Hay muchísimas cosas que podemos hacer y yo creo que las primeras son las que empezamos desde casa. Y las que empezamos desde casa, fíjate que me voy primero a lo macro y ahorita voy a ir a lo micro. Todos los países del mundo que conforman las Naciones Unidas se ponen metas en décadas, por ejemplo. Y entonces ahorita estamos viviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos. La Agenda 2030.
conocida también como la Agenda 2030, en el que los países, los 196 países signatarios de las Naciones Unidas, definieron qué debemos hacer para llegar a ser sostenibles. Y sostenibles es económica, ecológica y socialmente. O sea, si no le va bien a la gente, lo último que va a pensar es en cuidar la naturaleza. Y luego, si la gente no tiene recursos económicos, pues va a tener que vivir con lo que tiene. Y a veces, por ejemplo, y te voy a dar uno que te aseguro que es de cada fin de semana en las carnes asadas acá, es sácate los platos desechables y te sale más barato comprar un plato de unicel, de foam, que comprar un plato de cartón, porque el cartón es más caro, aunque si lo ves en el largo plazo, la degradación del cartón sería mucho más rápida que un pedazo de unicel que se va a tardar 500 años, en el mejor de los casos. Ahora en adelante todas las carnes asadas con platos. Y con platos, por favor, de cartón. Porque alguien me decía, ay, es que mire, ya sabes, te quieren chorear. Ajá. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que mejor lavo mi plato, no voy a dar platos. Sí, pero si haces una mega carne asada, el agua que estás utilizando, ¿cómo la estás utilizando? ¿Cómo lavas el plato en tu casa? ¿Cómo lavan en su casa los platos? ¿Abres la llave o enjabonas todo y después enjuagas? Porque la civilización nos ha hecho ser flojos, o sea, ser flojos desde el plástico, desde los materiales que utilizamos, pero me voy a regresar a qué podemos hacer desde las casas. Estos 17 objetivos que se fijan todas las naciones van desde el uso del agua, la vida submarina, la vida en la tierra, pero vámonos a la gente, porque habemos más gente normal que gente como calificada en hablar de estos temas. Mi objetivo favorito es el objetivo número 12, que se llama producción y consumo responsable, porque ahí habla de cuáles son nuestras decisiones de todos los días. O sea, ¿a dónde vas al supermercado? ¿Llevas tu bolsa? Sales cargando las cosas así, o te acuerdas que antes nos daban bolsa de plástico para todo, ¿sí? O me he topado con supermercados donde te envuelven los plátanos para que te los lleves, ¿no? Y es, pero ¿por qué? Si el plátano ya tiene una cáscara, qué mejor protección para lo que te vas a comer que la cáscara. Entonces son esas decisiones. La naturaleza ya le dio la protección, ya, ¿no? La tienes. ¿Cuánto tiempo te tardas en bañar? Ay, total. ¿A quién le importa? A todos nos importa. En Puerto Peñasco, toda el agua que utilizamos es agua subterránea. Es agua que no se ve. Tenemos que hacer visible lo invisible. La naturaleza es parte de eso. Si viviéramos en Chiapas o en uno de estos lugares donde corren los ríos caudalosos y te dicen, no contamines el río, bueno, ves el río y ves que no lo tienes que contaminar. Ajá. Pero nosotros, cuando el agua viene de un tubo que sacan de miles de metros de profundidad o cientos de metros en el mejor de los casos, nos desconectamos de la fuente. Conéctate con la fuente. Igual y se oye muy romántico, pero es bien sencillo. Haz visible lo invisible y toda el agua que utilizamos es agua subterránea. Todo viene del subsuelo y, como dice, es ser consciente, ¿no?, de cada una de las acciones que estamos tomando o de lo que hacemos en nuestro día a día. Ahorita ponía muchos ejemplos, o sea, en lo que nos puso, ¿enjabonas todos los trastes antes de abrir la llave? ¿O vas enjabonando y vas enjuagando? Se tira mucho más agua al momento de bañarse, al momento de lavarse los dientes. O sea, cada una de las decisiones, qué importantes son, ¿no? Sobre todo porque en una ciudad como Puerto Peñasco, que sí tenemos, hasta ahorita creo yo, un problema mayormente de infraestructura para el tema del agua. No hemos llegado al punto donde no hay agua en el subsuelo, pero aún así nos hace muchas veces ver la realidad de lo que significa no tener el líquido. No hay agua y todo el mundo, ¿qué está pasando? No hay agua en Peñasco, ¿de quién es culpa? O sea, es culpa de todos. Exactamente. O sea, que se descomponga la bomba, que se truene la tubería, no es culpa de una sola persona. O sea, ¿cuánta agua estás utilizando? Entonces, mi recomendación es, cada decisión que tomes, piénsala. O sea, te va a tomar, ¿qué te gusta? 2 segundos en tomar una decisión. Compras el pan Bimbo. Uh-huh. ¿Qué haces con la bolsita? ¿La echas así completa al bote de la basura? O como no la vas a utilizar, la enrollas para que al menos no se vaya volando y te la encuentres como arbolito de Navidad en los matorrales cuando vas moviéndote en cualquier lado. O sea, son pequeñas decisiones que transforman el planeta donde todos nosotros vivimos. Sé corresponsable de cada una de las decisiones que estás tomando por la naturaleza.
Y qué importante. Y volviendo un poquito a su preparación, de ahí termina la licenciatura y sigue su preparación. Me imagino que tiene un doctorado. Primero, después de la licenciatura, hice la maestría. Me fui a vivir a Chihuahua. Mi familia materna es chihuahuense, entonces mis vínculos con el norte vienen de sangre. Ok. Y me fui a vivir a Chihuahua. De la selva tengo una historia en un libro que se llama Historias de biólogos de fogata, y justamente la historia que yo escribo es de la selva al desierto, porque durante mi carrera profesional, durante mi etapa en la licenciatura, yo trabajaba en la selva lacandona, hacía ecología tropical. Wow. Y de repente me mudo a vivir como siempre, un hombre me llevó a vivir al desierto, pero era mi tierra materna, entonces no hubo problema. Y entonces de la selva al desierto. En el desierto tengo a mi primer hijo, a Noah. Ajá. Mis 2 hijos mayores son chihuahuenses. Y hago una maestría en ciencia y tecnología ambiental. Y mi tema de interés era cómo las plantas remueven naturalmente compuestos químicos de la naturaleza. Trabajaba en una mina, empresas de jales, viendo y estudiando cómo las plantas que se establecían en estas áreas altamente contaminadas con metales pesados, productos o elementos carcinogénicos es que dan cáncer, las plantas solitas la removían y lo transformaban en elementos que después le servían a la planta, ¿no? Después de la maestría, entré a trabajar. Fue mi primer trabajo, entré a trabajar grande realmente, si no cuentas como toda esta experiencia de voluntarios y el trabajo. De misión y de... Sí. Mi primer trabajo lo tuve a los 32 años cuando entré a trabajar a World Wildlife Fund, que es esta organización muy famosa del Pandita en Chihuahua, y mi trabajo era con temas de ecosistemas de agua dulce en el desierto. Entonces ahí estuve años, y después de estar trabajando, cuando cambio de trabajo, decido estudiar el doctorado, porque parte de lo que estaba estudiando en el doctorado iba a ser aplicado en el trabajo que tenía, que fue justamente en la conservación de los grandes pastizales de Norteamérica. Y tal vez has visto algunos de mis, y no es que no me quiera ver humilde, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los grandes pastizales de Norteamérica, ajá, el animal que te viene a la mente son los bisontes. Bueno, ese es un proyecto. Todos los bisontes de vida libre que hay en México los traje yo. Entonces fue este trabajo de que estábamos, así surgen las mejores ideas. Estábamos en una chimenea, en el rancho, en Chihuahua, y de repente un investigador dice, el trabajo que estamos haciendo está transformando el pastizal, pero nos falta un elemento clave en el pastizal. Nos faltan los grandes mamíferos, nos falta el bisonte. El bisonte que con sus pezuñas rasca la tierra, forma oquedades, y estas oquedades hacen que el agua se infiltre mejor y sirven como, les llamamos, especie sombrilla. Entonces, al tener el bisonte, proteges muchas cosas que están abajo. Y así como estamos, pues vamos a traer bisontes, ¿qué tanto se necesita? ¿Y de dónde los trajeron? Los trajimos de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Son bisontes genéticamente puros, porque también el ser humano, tratando de mejorar las especies, pues hay muchos de los bisontes que se encuentran en ranchos y cosas así, tienen genes ya de vaca. Uh-huh. Entonces estos son bisontes genéticamente puros que siguen de esa manada que trajimos de 23 animales. Ahorita hay alrededor de 500 animales en México. ¿En qué zona están? Ahorita hay en Chihuahua, en Coahuila, y se están haciendo esfuerzos para llevarlos a otros lados. Pero como de una charla, de una idea, ¿en una fogata? En una fogata, no voy a decir que está tomando café, pero que en esa chimenea surgen ideas. Y entonces también está atento a esas ideas que de repente pueden transformar no solo tu vida, sino la vida de todos los que están alrededor de ti. Y en términos generales también lo importante que es de que las cosas no se queden solo en ideas. Porque como personas, estoy seguro que muchos de los que nos ven, incluso uno mismo, tiene muchísimas ideas de hacer negocios, proyectos, etcétera, y se quedan en ideas. O sea, muchas veces hay que pagar el precio de lo que implica ejecutar y llevarlas a cabo. Una de las cosas que luego les digo a mis colaboradores en CEDO es, de buenas ideas están llenos los panteones, porque si no lo escribes, si no lo ejecutas,
es como si no lo hubieras tenido. No pierdas la oportunidad, ya tuviste la idea. Y esa idea, me voy ahora yo a regresar porque estamos como brincando en la línea de tiempo aquí en Peñasco. Imagínate si hace casi 100 años las personas que establecieron Peñasco no hubieran llegado a decir, oye, este mar es súper rico, o sea, vengamos a pescar. Este pueblo, esta ciudad, este núcleo urbano, se establece de un grupo de gente que dice, aquí hay recursos naturales. Fue una idea y mucha gente venía de fuera. Y esa gente que venía de fuera dio paso a las nuevas generaciones de personas de Puerto Peñasco que ahora nos toca vivir aquí. Sí, que vieron ese potencial en el tema de la pesca, en el tema del turismo, en el tema de las bellezas naturales que tenemos aquí, ¿no? Donde el mar se junta con el desierto. Donde el desierto se junta con el Golfo de California. Sí. Que es uno de los lemas de CEDO, ¿eh? Es donde el desierto sonorense se encuentra con el Mar de Cortés. Y dos de los lugares más hermosos, yo creo que naturalmente, y usted que le ha tocado visitar a muchas partes en el mundo, me imagino que lo ha podido constatar. Sin duda alguna. Sí, imagínate. Cuando pienso incluso en esta evolución del logo de CEDO, que es este caracol que ha sido como emblemático, si ahora te fijas, de un lado tiene el mar y del otro lado tiene el desierto, que realmente es el pico del Pinacate. Pero entre el desierto y el mar también está la zona costera. Y en la zona costera tienes la playa, pero tienes también los esteros, que a mí me apasiona. Algo que me encantaría ver acá es una mayor protección de los esteros, por ejemplo. Porque cuando platicas con la gente de, oye, ¿cómo te imaginas la costa? Si cierras los ojos, casi todos van a decir, ay, pues es que hay palmeras y cocos. No tenemos palmeras ni cocos. Bueno, y los manglares. No tenemos manglares, pero tenemos esteros. O sea, esa vegetación chaparrita que ves cuando sube y baja la marea, porque además tenemos este maravilloso fenómeno de las mareas, que son uno de los 10 lugares con mareas más extremas del mundo. Y por cierto, el calendario de mareas del 2026 de CEDO va a hablar de las pozas de mareas. Tienen que verlo. Lo hace único. O sea, toda la materia orgánica se regresa al mar, lo hace un mar muy rico, por eso hay tantos peces en el mar, por eso vienen ballenas, por eso vienen tortugas. 1/3 de la biodiversidad de mamíferos marinos ocupa esta zona, ya sea para reproducirse o forrajear o alimentarse. 1/3. 1/3 de los mamíferos marinos. De todo el mundo vienen aquí. Y tenemos poblaciones residentes de ballenas de aleta, que es la que tenemos en el Jardín de CEDO, donde seguro todos ustedes ya tienen su foto. Pero no se queden con la foto, pasen a ver qué tenemos. Qué interesante. ¿Y cómo se da que trabaja en esta organización muy famosa, la del Pandita, y cómo llega a CEDO? ¿Cómo llega a Puerto Peñasco? ¿Cómo? Siendo una organización que tiene 45 años y ahorita nos platicará pues cómo surge CEDO, ¿no? Pero eso es aparte de cómo llega. Mira, yo llego como todo cuando tiene que llegar. Yo, después de trabajar en WWF, cuando cambio de trabajo y me voy hacia los pastizales, sigo trabajando con una muy grande organización que se llama The Nature Conservancy. Y después de The Nature Conservancy, entro de asesora a diversos temas a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de asesora a la Semarnat, que es el Ministerio de Medio Ambiente de México. Hice muchas cosas, me tocó organizar una COP, por ejemplo, una COP es la Conferencia de las Partes. Todos los países que son o que ratifican signatarios del Convenio sobre Diversidad Biológica, tuvimos un evento de más de 10,000 personas, te tardas 4 años en organizar, el contenido científico, los países que llegaron 196 países. Toda la ONU. Básicamente todos los signatarios. Son 196 de hecho, ¿verdad? Sí, como que empiezas a llenarte de muchas cosas. Y una de las cosas que me di cuenta es, ya me oyeron platicona. Entonces, una de mis habilidades, creo, es cómo poder conectar todo este conocimiento científico que traigo como bióloga, maestra en ciencias, doctora en recursos naturales, con las cosas básicas, con los tomadores de decisiones. Entonces, mi especialidad es la interfase ciencia-política.
Entonces, lo que yo hago es traducir todas esas cosas que a veces son aburridas, no le entiendo, me está tirando el mismo rollo y pone gráficas que ni siquiera veo en la presentación del Congreso Científico. O sea, sí. ¿Y eso cómo me va a dar de comer? Traducirlo a asesorar a políticos, a tomadores de decisiones, para que juntos creemos una solución que nos impacte a todos. A mi vecino, que también tiene gallinas como yo, a mi colega, que también es maestra o doctora, o hasta las mamás de la escuela de los niños, ¿no? De que de repente, ay, ven a platicarnos, ¿no? Es que platicas bien bonito. Ahorita dice que asesorar a esas personas que están en una posición de toma de decisiones. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Sin tratar, o sea, ¿hay realmente un interés por los tomadores de decisiones de aportarle o de cuidar el medio ambiente? Estoy totalmente convencida. O sea, te puedo decir que he trabajado sin color para muchísimas personas tomadoras de decisiones y el interés está ahí. El tema también es cómo lo planteas. ¿Cómo puedes lograr una situación de ganar-ganar? Donde al final quien gana es la naturaleza y quien gana es la gente. Y sí se ha visto en muchísimos casos estas buenas voluntades de tomadores de decisiones, pero eso me trae a que después de eso dije, bueno, ya fui asesora, trabajé para Naciones Unidas, ¿sabes? Después de ser asesora dije, ahora quiero trabajar para Naciones Unidas. Y trabajé en un proyecto muy grande de Naciones Unidas y me di cuenta que no era lo que yo esperaba, porque lo macro se vuelve muy complicado desde la parte de gobernanza, comunicación, procedimientos y políticas. Y regreso a trabajar al gobierno mexicano. Y un día, igual como esa historia que te platicaba viendo la tele con mi papá, le decía a la persona que estaba al lado de mí, pues a ver si es cierto que Nélida es tan chida como dice que es. Ahora lo que le debe tocar hacer es dirigir una organización. Ajá. Una organización local que pueda repuntar y demostrar cambios en la vida de la gente. Y parece que soy como de esas que le frota la lámpara, pero a mí sí el genio me trae los buenos deseos, no los deseos de los memes. Ajá. Y dije, ahora quiero ser directora de una organización. Y a los pocos días, una amiga me dice, oye, me llegó una convocatoria para un puesto en una organización y lo leo y están describiéndote. Prácticamente, se haga de cuenta que hicieron la estaban descripción. describiéndote a ti. ¿Por qué no la ves? Y yo, ay, bueno. La agarro. ¿Sabes qué fue lo primero que me dio curiosidad? Que no conocía la organización. Yo, que me las daba de muy acá, que conozco a todas las organizaciones de México. Ya había trabajado para la ONU, para el gobierno. O sea, ¿cómo hay una en México que no conozco? ¿Cómo hay una en México que no conozco? ¿Y cómo esta organización está buscando a alguien como yo? Pues, ¿quiénes son, no? Ajá. Y entonces me pongo a investigar quién es CEDO, el Centro Intercultural de Ciudades, Desiertos y Océanos, y al revés digo, ¿cómo una organización tan impresionante no tiene el impacto que debería estar teniendo? Porque lo que están haciendo es increíble. Y en ese momento fue cuando comienzo el proceso y aplico para ser directora. Fue un proceso larguísimo. Es el proceso de selección de un director o una directora de CEDO. Se llevó casi 2 años. Y en mi caso, yo entré en la segunda ronda cuando ya tenían un seleccionado. Ajá. Que llegó a Puerto Peñasco, no voy a decir quién es, pero que seguramente si alguna vez lo escucha va a decir, chin, fui yo. Dijo, no, yo no puedo vivir aquí, o sea, esto está lejos de todo. Y no hay avión. No hay avión, mis hijos a dónde van a ir a la universidad, pues somos binacionales y si vivo en Tucson, no, las cosas se resuelven aquí en territorio. La gente te reconoce cuando eres el vecino, ¿no? O sea, me ha pasado que llego en la camioneta a la casa y me dicen, la señora del CEDO. Sí, la señora del CEDO, ¿no? Entonces... ¿Qué fue lo que le llamó principalmente la atención de lo que estaba haciendo CEDO? Que dijo, yo quiero estar ahí. Fue un todo, Fue el trabajo era multiétnico y multidisciplinario, que son palabras que se oyen como muy complicadas, pero en el fin es un trabajo que tenía que ver con la gente. Ajá.
y un trabajo que tenía que ver con muchas disciplinas. O sea, no todo era biología pura, no todo era ciencia pura, no todo era como implementación de cosas, sino tenían un portafolio muy interesante y dije, pues a ver, y mírame, 6 años y medio después. 6 años y medio después. Y ahí habla, yo creo que de lo importante que fue en su momento la visión, porque debe de haber ya tenido referencia, bueno, claro, no debe, seguramente de lo que es el Golfo de California, o sea, el desierto de Sonora, y se aparece esta organización que trabaja en toda esta zona. Y que te atrae, ¿no? Yo estoy genéticamente conectada con el desierto y me encanta, ¿sabes qué? Ver, ahora que se escucha tanto, ¿cuál es el papel de los jóvenes? Uh-huh. ¿Cuál es el papel de las mujeres? ¿Cómo visibilizamos a las mujeres? Es un montón de mujeres empoderadas y hay muchas más ahí ya que necesitan un poquito de impulso para descubrir todo el potencial que tienen. Pero si pienso en CEDO, pienso en una joven mujer que es la fundadora, que es Peggy Turboyer, que llegó aquí de 28 años, todavía en el rango de la Ley Mexicana de la Juventud, ¿sabes? O sea, era una joven que llega como estudiante, como interna. Y a los pocos meses de estar aquí, recibe la noticia de que la organización, la predecesora de CEDO, iba a cerrar. Y ella dice, de ninguna manera. ¿Cuál era la predecesora? Se llamaba algo similar a CEDO, pero estaba mucho más vinculada a la Universidad de Arizona y tenían que ver con estos proyectos de camarón y de granjas de plantas halófitas. O sea, era como una extensión de la Universidad de Arizona. Fue fundada por gente de la Universidad de Arizona. Okay. Era un instituto, se llamaba IDO, Instituto de Desiertos y Océanos. Se recibían muchísimos estudiantes de la Universidad de Arizona que venían a hacer sus prácticas de servicio social o sus prácticas de sus materias al Golfo. O sea, si tienes una materia de mamíferos marinos en Tucson, pues no la ves. ¿Qué haces? Vienes acá. Investigadores como el doctor Donald Thompson, el doctor Floyd. O sea, hay muchísimas eminencias a nivel mundial que estuvieron aquí en Peñasco. Y esta chava, en su tiempo, dijo, yo no puedo permitir que algo tan bonito como lo que es CEDO se cierre, me lo quedo. Uh-huh. Le dijeron, pues aquí están las llaves. En 1980, una chava, donde antes, aunque fuera una colonia de norteamericanos, uh-huh, no había luz, ni teléfono, ni todas esas cosas, solita se echó la responsabilidad de crear el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos. Entonces, necesitas más inspiración, juventud, género y una pasión por los desiertos y los océanos. Todo impulsado por una mujer que tuvo la visión y el amor, yo creo que sobre todo, ¿verdad? El amor, después conoció el amor acá, tuvo sus hijos, después migró y ahora, años después, nos juntamos, seguimos siendo amigas y decimos, veo tanto de mí en ti como tú ves de mí well, tú sabes qué quiero decir, o sea, de mí en ti como tú de mí, algo así, porque la pasión nos mueve y un sólido y sincero compromiso por hacer las cosas bien, por tener un impacto en lo que importante, ¿no? Por tener un impacto en lo que muchas veces no nos damos cuenta es nuestro hogar. O sea, es nuestra casa común. Nuestra casa. ¿Sabes qué decía el Papa Francisco? Y sacó un laudatum que decía nuestra casa común. Él tenía como, incluso a nivel personal y religioso, es este mensaje de tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar el planeta, porque es nuestra casa común. Otra vez, imagínate la esfera desde el espacio. O sea, no hay plan B. Para la Tierra no hay plan B. O la cuidamos, o nosotros vamos a pagar la consecuencia. O si no, ojalá le vaya bien a Elon Musk y nos lleve a Marte, ¿no? No, imagínate, no hay nada. Pues no hay nada, o sea, realmente no hay plan B. No hay plan B. Y quién sabe cuántos años nos quede, no sabemos si nuestros nietos, si no hacemos algo, sí. ¿Te asustó? Sí. Hay un conteo que se hace a nivel internacional que se llama Earth Overshoot, que se contabiliza de los recursos disponibles en el planeta y la cantidad de gente que hay,
cuánto tiempo nos los acabamos. Entonces, digamos que es como tu presupuesto de tu casa y tienes o de 1,000 tu empresa, pesos, ¿no? o de tu empresa. Otra vez, estamos visionando. Nos estamos acabando los recursos del planeta a 8 meses antes de los 12. Cada año nos estamos acabando los recursos del planeta antes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo el recurso que nuestras siguientes generaciones, mis hijos, tus hijos y los hijos de ellos van a tener, porque cada vez hay menos recursos en el planeta. Uy. Te dije que te iba a asustar. O sea, es todo bonito y la naturaleza, pero las decisiones que estamos tomando nos están llevando a una situación en riesgo para la humanidad. ¿Y cuál es? Me imagino que como científicos y como estos organismos que estudian, ¿cuál es la proyección que tenemos como humanidad bajo el ritmo que tenemos ahorita? ¿Qué proyectan de aquí al 2200? Nadie hablamos de eso, pero fíjate las fechas en estos objetivos de desarrollo sostenible que decíamos, al 2030 tendríamos todas las naciones que hacer esto. Estamos en 2026 casi, ¿sabes? Estamos a un mes del 2026 y las naciones no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahorita se está llevando a cabo la conferencia de las partes de cambio climático en Brasil y el primer mensaje que llegaron las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, es a reclamarle a los gobiernos, a decir, de hecho hubo una manifestación un poco violenta, ¿no? No estás haciendo lo que deberías estar haciendo. De hecho, la Agenda 2030, y sin la intención de entrar en temas políticos o de otra índole, ha sido muy criticada por intelectuales como Agustín Laje, como Juan Miguel Zunzunegui, que plantean que estos 17 objetivos o estas 17 metas que están, pues realmente son inalcanzables, ¿no? Porque la Agenda 2030 viene derivada de otras 2 agendas previas, que era la del milenio y la del 2015, si no mal recuerdo. Milenio y 2015. Ajá. Es lo mismo, pero sí, yo no creo que sean inalcanzables. Es otra vez, si cada quien hiciéramos lo que tiene que hacer, no hay límites. Bueno, muchos lo mencionan en un tema de inalcanzables en su conjunto, ¿no? A lo mejor este tema de medio ambiente puede ser más alcanzable que el tema social o los temas políticos o los temas, si vemos cada una de las metas por separado, ¿no? Pero aquí lo importante es, creo que decía en algunos otros contextos, ¿no? Y supongamos que nomás logramos el 30% de esas metas, pues seguramente vamos a estar mucho mejor que como estamos. Vamos a estar mejor, pero no va a ser suficiente. No, claro, ajá. Sí. Pero espero de no hacer nada o de no haber logrado. No te puedes quedar en la rayita, ¿no? Y tiene que ver con nuestra vida diaria. Mira, ¿por qué pienso que no son inalcanzables? Porque tienen que ver con equidad de género. ¿Tienes hijas? Sí. Quieres lo mejor para tus hijas. Y de repente dicen, pero todas las mujeres y los hombres tenemos las mismas oportunidades. Hoy en día sí, pero tenemos un rezago histórico. Antes no. Agua potable. Todos necesitamos agua para vivir. No podemos quedarnos en la rayita porque todos necesitamos agua. Energía asequible y no contaminante. Digo, tenemos la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica. ¿Y ¿no? cómo impacta en tu vida diaria eso? Vida bajo el mar. Y la vida bajo el mar está vinculada tanto a temas de biodiversidad como a temas de alimentación. Si seguimos criando vacas o animales de corral, estamos generando gases de efecto invernadero que finalmente calientan el planeta. Deberíamos hoy estar enfocados en hacer maricultura, acuacultura, porque los alimentos azules van a realmente darle mayor proteína de alta calidad a las comunidades. Entonces, son pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Como dices, no vamos a llegar al 100. Obviamente no vamos a llegar al 100, lo siento. Pero sí hay cosas que se pueden transformar. Y la transformación viene desde casa. En pequeñas acciones. En pequeñas acciones. Que es lo que muchas veces creo que como personas, en muchos aspectos, ¿no? Nos sentimos abrumados de querer ver el resultado de lo que se logra. Pero si lo desmenuzamos en pequeñas acciones, en pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día,
pues bueno, vamos aportándole y vamos viendo que a la larga eso significó mucho. Sí. Y esa es la importancia, creo yo, también del poder crear en nuestras comunidades. Y yo le apuesto mucho eso a Puerto Peñasco y en muchos aspectos, ¿no? Creo que el cambio que realmente queremos ver en un futuro tiene que ver precisamente con la educación, porque la educación nos permite prevenir. La educación es la única manera de transformar la sociedad. Y si no tenemos personas educadas, no va a haber un cambio en la sociedad. Y lo que decías, nos vemos abrumados por todos nuestros problemas de todos los días. Cuando tomar una buena decisión te toma menos de un minuto. Toma lo mismo que tomar una mala. No, a veces es más fácil. Te vas por la libre. Pero imagínate nosotros otra vez en Puerto Peñasco. Yo no conocía tantos sabores de tantos productos del mar hasta venir aquí. Y eso que en la Ciudad de México te llega todo, ¿sabes? Ajá. De todas partes del mundo. Aquí las cosas saben diferentes. Y luego sí, además de que las cosas te saben diferentes, el pescado, el lenguado, las bayas, todo te sabe diferente. Somos los productores número 1 de moluscos bivalvos. Todas las conchitas de dos, las valvas son las 2 conchitas. Las almejas. Las almejas, los callos. Somos los productores número 1 a nivel mundial. Las arroceras, calamares, o sea, si ya el mar nos da tanto y ha hecho que nuestra sociedad evolucione, ¿no? Nuestra comunidad antes era 100% pescadora, ahora vivimos más del turismo, pero si pudiéramos transmitirle a todas esas personas que nos visitan de dónde venimos y por qué es importante, imagínate la historia detrás del hombre o la mujer, Uh-huh. que fue la que sacó esos ostiones o pescó ese pescado. Ajá. Y que nutre no solo tu cuerpo y tu alma, porque hay una historia detrás de eso. O sea, es la historia de ellos y ellas que salen al mar y que te traen lo que tú comes. Y esa historia es Esa experiencia. increíble. Deberíamos tener la historia al lado del pescado, de este pescado, y por eso yo compro en un lugar donde seguramente ya saben dónde compro, y me pongo a platicar con Jessie y me Uh-huh. dice, ay, estos pescados me los trajeron de acá, este pescado viene acá. Hay que hablar de un tema bien importante y que tiene que ver con nuestras decisiones de todos los días, Uh-huh. que se llama trazabilidad. Trazabilidad es nuestra historia. Tú hoy tienes la trazabilidad de Nélida. Desde dónde empezó todo hasta cómo llegó aquí. Sí. Ahora hay que buscar la trazabilidad en los productos que comemos. ¿De dónde viene el pescado? Es un pescado en temporada, con el arte de pesca correcto, con un permiso correspondiente que llega a tu mesa por el esfuerzo de muchísimas personas. Reconóceles, no les regatees. Disfruta la historia detrás. O las ostioneras que tenemos aquí en Puerto Bueno, Peñasco, ¿no? yo soy su fan. Yo les digo que yo quiero ser socia, pero no me hacen caso porque es por herencia. En la cooperativa de mujeres que hay en Única Puerto del mar, Peñasco. claro. Sí, y ese es es uno de los potenciales incluso turísticos que tenemos como ciudad, el hecho de poder vender, no vender en el mal sentido, sino acompañar, como dice, lo que tenemos de una experiencia, de lo que significa tener ese ostión, tener ese pescado, tener todo eso que tenemos aquí en Puerto Peñasco, que yo soy enamorado de esta ciudad, de lo que tenemos, y aún sin tener el conocimiento de toda la naturaleza y de todo lo que estoy seguro que a ti te ha tocado conocer y sobre todo presumir. Yo soy la más presumida de Puerto Peñasco, no tienen idea. Y y vámonos otra vez, o sea, ¿por qué la gente viene aquí? Pues porque está bien bonito, porque tenemos el mejor mar del universo, porque sentados a la orilla del mar puedes tener en una tarde sin esperarlo una manada de delfines, Uh-huh. o sentarte y ver cómo el agua viene y va, las pozas de marea, voltea y tienes el desierto y tienes toda esta conexión que además, eso me gusta mucho, ver que la naturaleza no tiene fronteras. Y ok, estamos en Peñasco y estamos en el desierto sonorense, pero el desierto sonorense es un continuo entre México y Estados Unidos. Ajá. Nos toca trabajar temas de que ese horrible muro no divide 2 países, sino divide 3 pueblos. México, Estados Unidos y una nación originaria que por miles de años los Tohono-O'odham han sabido utilizar los recursos del desierto. Entonces tenemos un compromiso de 3 naciones que eso es lo que atrae.
¿Por qué vas de vacaciones a un lugar a descansar? ¿Y cómo descansas? La naturaleza. No irías a un lugar destruido a descansar. Ujú. Necesitas paz mental. Y ese es uno de los servicios ecosistémicos que podemos presumir que ofrece Puerto Peñasco. Qué padre. Y Cedo, ¿qué labor hace Cedo en el día a día? Nosotros somos súper chambeadores. Con el equipo No. tan poquito que tenemos, pero ¿Cuántos tenemos alrededor entre 11 y 17 personas Ujú. haciendo de todo, desde la administración, la educación, atención a público. Trabajamos en 5 temas. Ok. En 5 temas, y me gustaría que imaginaras que es como un tapete, como un rompecabezas. El tema central para nosotros es la pesca y la acuacultura, porque de ahí venimos, de Ok. ahí se establece Puerto Peñasco. La gente depende del mar. Y para depender del mar, ¿qué es lo que necesita? Nuestro siguiente programa es educación. Necesitamos estar conectados en educación formal y no formal. Tú fuiste uno de esos niños que conociste Cedo. Te volviste un embajador, aunque se te olvidó y ahorita te lo voy a recordar. Entonces hay que ver cómo nos reconectamos con lo que está haciendo Cedo. Educación. Por otro lado, generamos conocimientos científicos. A nosotros los resultados que tenemos de los trabajos que hacemos los publicamos en artículos científicos porque necesitas la ciencia para la toma de decisiones. Nuestro siguiente programa es con el que nacimos, es conservación de la naturaleza. Tenemos proyectos de conservación en mar, en costas y desiertos. Y del de desiertos, yo ahí estoy enamorada del programa y aquí traigo mi collarcito de pececitos del desierto sonorense, porque además no pensamos en los peces de agua dulce que viven en el desierto sonorense. Si no hay agua, ¿cómo hay peces? Hay peces endémicos de Sonora que hoy en día por la sobredistribución de agua están en peligro de extinción. Es tan importante cuidar un pez nativo del río Sonoita como cuidar un elefante de África. Wow. Hoy en día tenemos alrededor de 150 individuos de una especie que se llama pupo panza verde o Agosia chrysogaster y son los últimos individuos del mundo de esa especie. Y los tenemos en Cedo. Hoy deberíamos tener ahí una alcancía y echarle, ¿sabes? Porque si los perdemos se pierde esa especie para siempre. Se borra de toda Se la borra. historia de nuestro planeta. Pero piensas, ay, pero es un pececito, ¿a quién le importa? A ti te debe importar, porque además ese pececito es único, es resiliente. Resiliente es una palabra otra vez muy fancy, pero quiere decir nuestra capacidad para adaptarnos al cambio. Ellos aguantan salinidad, aguantan sequía, aguantan niveles bajos de agua, aguantan aguas buenas y aguas malas. Eso refleja el espíritu de la gente que vivimos en el norte, ¿no? Que dicen, no, o sea, hace mucho calor, no, hace mucho frío. Ay, así somos. Los que decidimos y nos avecindamos y ustedes que aquí nacieron. Y es tan importante como el hecho de somos responsables porque somos los que nos tocó estar aquí en este momento de la historia, pues. Y no le puedes echar la culpa al de al lado que ya lo hizo mal, pero sí puedes tomar en tus manos las acciones para que no sigan haciendo las cosas mal. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero conozcan. ¿Sabes que hay un lema en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que se dice, si no conoces la naturaleza no la puedes amar? Okay. Y eso pasa. Entonces, ¿qué necesitas conocer? Necesitamos más embajadores como tú, como las personas que te siguen, que vayan a Cedo y conozcan lo que estamos haciendo. Y entonces ustedes van a empezar a replicar, no es, fui a Cedo cuando me llevó a la escuela. Bueno, hace 20 años que saliste de la escuela, regresaste a Cedo, has visto qué ha pasado, te has vuelto yo le digo a la gente, un donador. O sea, ¿cuánto te gastas en una cajetilla de cigarros? Ya sé que no fumas, pero imagínate que 80 pesos 2 veces a la semana. Una donación simbólica de 50 pesos nos ayuda a nosotros a hacer nuestro trabajo. O sea, nosotros no recibimos dinero del gobierno. Nosotros vivimos... ninguna dependencia de gobierno. A menos que nos contraten para un servicio en particular, okay. No recibimos dinero de gobierno. ¿Todo es donaciones? Todos son donaciones o proyectos de investigación científica. Y eso tiene que darnos de comer a las 17 personas que formamos Cedo, mantener el edificio, que además ya sabes que es la luz, el agua. Afortunadamente tenemos una muy buena relación desde hace varios años con el ayuntamiento y reconocen nuestra labor y nos condonan a través de la tasa cero el predial, pero encontramos las maneras de contribuir
a nivel local. Pero no es solo para los visitantes. No es solo para el grupo de hoy de 30 personas que venían de diferentes partes de Estados Unidos a conocer qué era CEDO. Yo lo que quiero es que todas las personas que vivimos en Puerto Peñasco conozcan CEDO. Mira, mi hija estudió en el CEDMAR, la prepa. Y yo cuando ella entra, yo soy la señora del CEDO. Yo pensé que todo el mundo conocía CEDO. Y ella me dice, ¿sabes qué, mamá? De mi salón, solo 4 personas saben qué es CEDO. Wow. Todo el mundo debería saber qué es CEDO. CEDO es algo para que toda la gente de Puerto Peñasco presuma. Es que tienes en Puerto Peñasco, tengo a CEDO. Tengo a CEDO porque CEDO es una organización que nos está ayudando a cuidar el planeta. Y no solo el planeta, sino a la gente que depende del planeta, que son ellos y ellas que viven en el mar. Qué interesante, porque creo que así como a tu hija le tocó ver que son muy pocos los jóvenes o sus compañeros que conocían, estoy seguro que nuestra comunidad es muy poco. Y espero que este capítulo lo podamos hacer de manera que, por lo menos en Puerto Peñasco, CEDO, podamos contribuirles un poco para que CEDO hagan que lleguen con nosotros a la conversación. Sí. Si no es una organización que dependa de gobierno, no es una organización que tenga fines oscuros. Nuestro fin más claro es la naturaleza y la gente que depende de ella. Y ahorita mencionaste que son 5 áreas, ¿no? Y que entre 11 y 17 personas trabajan en esas áreas. ¿Cómo están distribuidas? ¿Tienes otros científicos que están trabajando en proyectos de investigación? Sí, cada una de estas áreas tiene un gerente. Okay. Y ese gerente, pero te decía, imagínatelo como un tapetito donde todo está interconectado, porque los de educación tienen que ver con los de pesca tienen que ver con biodiversidad, los de biodiversidad tienen que ver a la 5ª área, fíjate que es una área que yo creé cuando llego a CEDO, que se llama bienestar. Y esa área de bienestar se funda principalmente porque si a la gente no le va bien, lo último que va a preocuparse es por cuidar el océano. La gente tiene que comer, la gente tiene que vestir. Y ahora trabajamos en comunidades donde lo que hacemos son agendas comunitarias. Y a través de talleres participativos, las comunidades nos dicen de qué quieren hablar, en qué quieren trabajar. Y quieren trabajar en negocios para mujeres. Tenemos un nuevo negocio que se llama Mujeres de Desierto y Mar, y ellas están procesando la jaiba que viene de una presa sostenible. Ajá. Y tenemos unos productos de jaiba maravillosos que queremos traer al mercado. Oiga, pero me sale más cara su jaiba que la jaiba normal. Pues sí, pero es el valor agregado de mujeres trabajando, ¿sabes? Tenemos que también dar un sobreprecio, un mercado preferencial para esas cosas. Entonces todo está conectado. Nos dicen, oye, necesito hablar un poco de salud reproductiva. Pues hablamos de salud reproductiva. Yo le había dado la vuelta conscientemente a hablar del tema del agua, porque te digo, es en mi experiencia y por todo mi trabajo que he tenido en temas de agua, cuando el agua no se ve, cuando no ves la naturaleza, es más difícil conectarte. Y aquí no la vemos. Entonces, ¿cómo hacer visible lo invisible? Esa es otra así como de estas palabras que tienes que quedarte. La naturaleza no conoce fronteras, hagamos visible lo invisible, mis decisiones cuentan, y entonces empieza la transformación en la sociedad que estamos buscando. ¿Qué nos hace falta en Puerto Peñasco para poder...? ¿Ya fuiste a CEDO? Tengo mucho que no voy a CEDO. ¿Ves? La última vez, si no mal recuerdo... Pero esa es la misma pregunta para todos ellos y para ellas. Todos los que nos van a ver en este capítulo, que está muy, muy interesante. La última vez fue, por un tema, no fue a visitar como tal la labor que hacen. Fue en un concierto que tuvieron hace como 4 años. Maravilloso. Alejandro Filio y Fernando Delgadillo, que soy fan de ellos. A la orilla, cantando Por amor a la mar a la orilla del Mar de Cortés. Fue el año que yo llegué y fue una actividad que trajimos, que desafortunadamente fue el día que se decreta la contingencia mundial por el COVID. Tuvimos muchísimas cancelaciones y fue una inversión muy grande de nosotros, justamente para conectar ese amor por el mar con la gente. Con 2 grandísimos expositores, ¿no? Para quienes nos gusta la trova. Yo creo que, pues ojalá próximamente en Puerto Peñasco pudiera haber de nuevo algo así, pero
pero pues no lo hemos visto. O sea, no se había visto y no sé si se vuelve a dar. Que esperemos que sí y podemos contribuir a ello, ¿no? Porque yo creo que aquí en Puerto Peñasco necesitamos más espacios de cultura, más espacios de que nos conecten con lo que muchas veces no estamos expuestos, ¿no? Con lo que creo que pues, nos puede formar mejor como ciudadanos, como personas, y qué mejor que venga de una iniciativa como la que hace CEDO. Sí, claro, y tenemos, aparte de estas 5 áreas que digamos son como la parte central, un área muy importante que se llama CEDO Experiences. Y esta CEDO Experiences lo que busca es un turismo de naturaleza, pero no es un turismo que compita con el mercado normal. Aquí lo que tienes es un biólogo, un cuentacuentos, un naturalista se les llama, que te acompaña a recorrer el desierto y el mar. Y entonces te llevas estas historias. Pero también hacemos paquetes especiales para personas de, oye, llego con mi familia y quiero hacer algo diferente. Ajá. No solo vengo a turismo de sol y playa, quiero aprender de lo que estoy haciendo. Hace 2 años participamos en un libro que se llama Cómo la educación ambiental impacta a la sociedad, y nuestro tema fue el outdoorismo, o sea, outdoorism, como un mecanismo de conectarte con la naturaleza. Y después de 40 años haciendo esto, 45 hoy en día, sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos esta área de turismo de naturaleza que lo que hace es buscar más embajadores. O sea, esa persona que vino y platicó con nosotros ya no se nos va. Ya no se nos va porque trae este mensaje y esta sensación honesta y sincera de decir, lo estamos haciendo por el planeta. Y parte también de eso son nuestros servicios académicos. Entonces, nosotros damos clase, recibimos universidades, recibimos escuelas, les armamos un programa educativo ciertos días y se quedan a dormir con nosotros, comen con nosotros. ¿Y son muchas universidades de fuera de Puerto Peñasco? Pues sí, casi todas las universidades que vienen son universidades de Estados Unidos. Shame of everybody. Entonces, tenemos que traer más mexicanos que hagan esto y más mexicanos que se conecten con esto. Y sabe que ocupamos, creo que muchos más embajadores de Puerto Peñasco. O sea, que seamos esos jóvenes de Puerto Peñasco que crezcan reconociendo y sabiendo lo que hay aquí y lo que hace CEDO para que podamos ser, pues ahora sí, salir a presumir lo que tenemos aquí en la Son guardianes naturales. Ustedes nacieron en este maravilloso territorio de mar y desierto. ¿Qué más quieren? Digo, florecita roquera de cemento, yo me avecindo aquí, ¿no? Y muchos conocemos a esto y lo hemos escuchado muchas veces, pero creo que no alcanzamos a dimensionar lo que significa con el acuario del mundo. Es el acuario del mundo y nosotros somos los guardianes del acuario del mundo. Hace rato mencionaba 1/3 de los mamíferos marinos del mundo utilizan el Golfo de California y la zona alta del Golfo de California, que es donde nosotros vivimos. Me voy a poner medio técnico, ¿no? O sea, nos daba el ejemplo si vemos la Tierra desde la Luna y se ve mucha agua, o sea, estamos un 70% de la Tierra. Entonces, en ese 70% de ese planeta enorme hay millones de mamíferos. Entonces, 1/3 parte utilizan el Golfo de California. Imagínatelo como un pastel. Y entonces este pastel es la Tierra y son todos los mamíferos marinos. Lo partes en 3. Una de esas terceras partes, para los que están viendo cuadrados y tercios y fracciones en la escuela, una de esas partes es lo que nos llega a nosotros. Y esos solo son los mamíferos marinos. Ahora si hablas de invertebrados, de peces, no, hombre, o sea, se le dice un hotspot de biodiversidad. Un punto muy importante para la biodiversidad. Pero no solo en el mar, el desierto. Tenemos el mejor desierto. Tenemos el desierto más húmedo del mundo. Tenemos saguaros milenarios, tenemos borregos cimarrón, muchísimas especies de reptiles y anfibios. Los peces nativos del desierto, siempre voy a ser la señora de los peces del desierto, por supuesto. Y te das cuenta, las aves, todo lo que tenemos. O sea, es más, reflexionemos. Por Puerto Peñasco pasan millones de aves
en el corredor migratorio de Norteamérica del Pacífico. Aves que viven desde Alaska y que van hasta la Patagonia. Por aquí nosotros estamos en medio, llegan y descansan aquí, se alimentan aquí y continúa esta migración. Tenemos una responsabilidad más allá de nuestras fronteras. Por eso la naturaleza no reconoce fronteras. Qué interesante. Y creo que este capítulo, o sea, todos, ¿no? La finalidad de este podcast es precisamente mostrar, ¿no? La visión y lo que tenemos de la gente de Puerto Peñasco está haciendo en cada una de sus vocaciones e incluso de sus pasiones y cómo lo han traducido con esa visión en acciones, ¿no? Pero creo que este capítulo nos lleva todavía más a emocionarnos de tal manera que podemos llevar este tema a internacionalmente, contribuir desde este espacio para que en México sepan que aquí en Puerto Peñasco, en esta región, tenemos algo de qué sentirnos muy orgullosos. Y para allá, por ejemplo, el tema de las reservas de la biosfera, que me imagino que ustedes están involucrados en esa parte, en la del Pinacate, por ejemplo. Sí, CEDO forma parte de los consejos asesores de las 3 áreas naturales protegidas federales y formamos parte también del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas. ¿Esto qué quiere decir? Que participamos en los espacios de gobernanza, de los espacios de toma de decisiones de lo que sucede en estas áreas naturales protegidas. Va más allá de eso, va más allá de decir el Pinacate, va más allá de decir las islas del Golfo de California, que esa es la reserva de la biosfera clasificada por la UNESCO también, que es esta que cada ratito salen las noticias de la vaquita marina. Hay más que vaquita marina, por Dios. A ver, platícanos. ¿Qué mucho más? Porque pareciera que ese tan polémico para los originarios de aquí, ¿no? El tema con la vaquita marina ha sido altamente cuestionado y es muy polémico. O sea, es un mamífero marino, una marsopa, que nunca ha tenido grandes poblaciones, pero, por ejemplo, en los 90 que yo estudiaba. Claro que existe. De hecho, el último conteo que se acaba de publicar la semana pasada identificó entre 8 y 10 individuos. Es un poco, sí, pero se supone que tiene la salud genética suficiente para recuperarse. Pero para recuperarse se necesitan que hacer otras prácticas. Y otra vez viene nuestra corresponsabilidad. ¿Por qué digo que es polémico? Porque de repente, en mi experiencia y platicando con los pescadores, a ellos se les ha acusado de que se estén muriendo. Ese no es un problema que tenga que ver con los pescadores. Ese es un problema que tiene que ver mucho más arriba, pero alguien tiene que pagar los platos rotos. Porque si no hubiera el mercado que demanda el buche de Totoaba, entonces no se tirarían ilegalmente las redes y entonces no se matarían incidentalmente las vaquitas, porque nadie va a pescar vaquitas. La vaquita se queda atorada en la red y por eso se muere, porque es un mamífero, necesita aire, se queda atorada en una red, se ahoga, no puede. Pero son muchas cosas alrededor. Si a la gente le fuera bien y tuviera nuevas oportunidades para llevar comida, salud, vestido a sus casas, la gente, yo estoy convencida que la gente obra bien, ¿sabes? La gente somos buena. Habemos más gente buena que mala. Totalmente. Entonces, sigamos escuchando la vaquita marina, sigamos preocupándonos por el tema de vaquita marina, pero hay mucho más. Y si ese es un tema que ya escala a otras dimensiones, que no podría darte recomendaciones como las del agua, la comida, el vestido, pues entonces pon tu atención a las cosas que sí puedes cambiar. Las que no, alguien más está haciendo algo. Espero. Y en el tema del Pinacate, porque yo soy un convencido de que aquí en Puerto Peñasco todavía tenemos un potencial no explotado en el buen sentido de hacer muchas otras actividades que puedan potenciar la derrama económica, pero cuidando obviamente la naturaleza, ¿no? El ecoturismo y muchas de las, y creo yo, ¿no? Mucho del turismo que se interesa por venir a conocer, de antemano son personas, en su mayoría obviamente, que saben cómo cuidar y disfrutar ese espacio donde van a ir de la naturaleza. O sea, nadie va al Pinacate con, o sea, muchos de ellos creo yo con no, como que no, yo los he visto metiendo los racers donde dicen área natural protegida. Es que aquí no había un letrero, oiga, pues no. Pero mira, te voy a decir algo.
el hombre y la mujer, la humanidad, podemos vivir en armonía con la naturaleza. Ujú. Lo que necesitan, y lo platicamos tú y yo, es educación. Necesitamos más señalética para decir qué se puede y qué no se puede hacer. Y hay algo que a mí me encanta, y eso era uno de los temas que trabajaba mucho con el gobierno, y que se llama planeación temprana. Todo se puede hacer, pero depende de la planeación temprana que le dediques a un proyecto. ¿Quieres poner un nuevo relleno sanitario? ¿Quieres cambiar lagunas de oxidación? No lo hagas nomás porque sí. Se tiene que hacer planeación temprana para hacer lo que sea. Yo trabajaba evaluando el potencial de los proyectos hidroeléctricos. Ok. O sea, construcción de presas hidroeléctricas en ríos, y llegábamos a soluciones de qué sí se podía y qué no se podía hacer con un estudio previo. Un estudio previo que igual y te cuesta, porque generar conocimiento cuesta. Pero al final del día es una inversión. Estás invirtiendo en el capital natural de tu planeta. Entonces, mi tema también, por ejemplo, ahorita pensando en nuestras palabras clave, planeación temprana. Podemos hacer lo que tú quieras. Podemos hacer las plantas desalinizadoras, que yo le he tirado mucho sobre todo ese proyecto que es absolutamente inviable de mandar desalinizar el agua aquí y mandarla a Arizona. Primero la gente local y luego piensen a dónde van a mandar el agua. Pero necesitas planeación temprana. Y la gente, estamos, yo creo que tan embebidos en resolver problemas todos los días, todo el tiempo, muy rápido, se nos van las cabras al monte, que queremos resolver y no te estás dando el tiempo de planear. De planear adecuadamente. Entonces, todo se puede, ¿eh? De hecho, hay un enfoque que se llama infraestructura inteligente, y tiene que ver con ciudades, tiene que ver con movilización, tiene que ver con abasto de agua, pero requiere planeación. Y si tienes un gobierno que dura 3 años, Justo para allá iba. ¿qué tanto te da para planear? Y luego el que entra quiere decir que el que salió ya no hizo nada. Pues comuníquense, no están ustedes contrapunteando, ¿no? O que lo poco que o hizo, los 6 lo mucho meses. que hizo no es bueno y hay que tirarlo y hay que empezar de nuevo. Entonces, hay muchas cosas que también nuestra naturaleza humana es medio ególatra, ¿no? Reconozcamos qué hacemos bien y reconozcamos las cosas que no hacemos bien. Mira, yo, por ejemplo, yo soy muy espontánea. De repente sí me acelero y hago muchas cosas. Es un área de oportunidad para mí de piensa, reflexiona, transforma, tómate tu tiempo. Crece las cosas, construye las cosas. Creo que todos nos deberíamos dar ese tiempo, pero a veces no te das los momentos que necesitas. Sí, claro. Y ahorita mencionaba el tema de planeación temprana. ¿Qué podemos hacer en Puerto Peñasco? Mencionaba 2 proyectos que son fundamentales para los ciudadanos de Puerto Peñasco, el tema del relleno sanitario, el tema de la laguna de oxidación, pero estoy seguro que como eso también debe haber planeación temprana, o ya vamos un poco en cómo vamos a solucionar los problemas del agua para del hacer... agua, los crecimientos, por ejemplo, los nuevos desarrollos. Estamos diciendo que no va a haber agua, y ¿de dónde va a llegar el agua que los abastezca a cientos de departamentos o a cientos de condominios? ¿Qué es lo que nos pasa aquí? De repente un fin de semana muy bueno para los comercios que reciben muchísimas personas. ¿A dónde se va a ir la basura? Nadie. La gente sí trae sus comidas en sus hieleras, pero nadie se lleva su basura. Entonces, ¿cómo hacer realmente una transformación desde nuestras reglas municipales de disposición y separación de residuos? ¿De qué te sirve tener un centro de acopio si nadie se va a llevar ese acopio, nadie lo va a transformar? Se hacen muchas cosas, porque yo trabajo muy de cerca con el ayuntamiento, y la gente de Sofemat, la gente de ecología, se muere en la raya. Nos acaban de avisar de un delfín, nos acaban de avisar de una tortuga, tenemos una limpieza un día, tenemos otra limpieza otro día. Los desarrollos nos piden, venga a capacitar a nuestro personal para saber qué hacer si alguien vio una tortuga, si están haciendo tortuguitas de manera natural. La gente está interesada, pero dejemos de atomizar nuestras buenas acciones y juntémonos para que en lugar de tener muchas gotitas así,
tengamos una cubetada de buenas ideas, que nos podamos sumergir en buenas ideas que transformen Puerto Peñasco. Y eso se puede hacer. Solo son voluntades políticas. Son voluntades políticas como en muchos de los problemas que tenemos socialmente o en el tema de servicios de nuestra comunidad y de nuestro país. Yo creo que mucho tiene que ver con voluntades políticas. Mira, la voluntad, así como Mahoma, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Yo creo que el 90% de todo es voluntad. Es voluntad. Y es creérnosla, y este otro 10% es, sé que tengo muchos problemas, pero me voy a tomar un minuto en pensar cómo mis acciones impactan al planeta, porque de él dependo. Uh-huh. No es el plan B, no tienes un plan B. Bueno, ¿sabes qué? Todo se va a ir al carajo, pero yo ya me voy a haber muerto, va a ser bronca de otro. Sí, ya. No es bronca de otro. Es nuestra responsabilidad. Somos corresponsables de todo lo que está sucediendo. Y de lo que estamos dejando, ¿no? Por ahí hay una frase que en alguna vez escuché de un empresario muy importante, no es qué México le estamos dejando a nuestros hijos, sino qué hijos le estamos dejando a nuestro México, ¿no? También es. Y ese es el tema de educación. A mí me tocó vivir muchos años en otra ciudad, en Vancouver, Canadá. Y es una ciudad que admiro mucho porque nos demuestra que una ciudad moderna no va en contra, o como decimos los ingenieros, no es inversamente proporcional, dijéramos así, al cuidado del medio ambiente. O sea, se puede tener una ciudad moderna que vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. Total. Entonces, ¿por qué acá no? ¿Por qué en nuestro país no? ¿Por qué en nuestra zona no? Y todo tiene que ver con el tema de educación, de cultura. Pues nunca es tarde para empezar a hacer las cosas, y mientras más nos tardemos en reconocer que nunca es tarde, más tarde se nos está yendo, ¿te fijas? Más tarde se nos está haciendo, ¿verdad? Me interesa mucho que nos platiques, al inicio fuera de grabación nos comentabas que es el año azul. Es un año súper azul. Súper azul. Eso quiere decir que pasan muchos eventos a nivel mundial que tienen que ver con los océanos. Uh-huh. Fue la Cumbre Mundial de los Océanos en Niza, en Francia, este año. Y después tenemos varios eventos que van conectados. También se dio el Congreso Mundial para la Naturaleza en Abu Dhabi y Cedo participó en eso. Okay. Ay, es que a la directora le encanta pasearse. No, les juro que a mi edad pasearse ya no es... no lo hago por diversión, lo hago por esta responsabilidad de llevar el mensaje de lo que estamos haciendo. Ajá. Porque lo que estamos haciendo en Peñasco es tan bueno que tenemos que exportar esas lecciones. Mira, ni siquiera me voy a ir a Francia o a Emiratos Árabes, donde andaba. Ahorita, el día de mañana, salgo a Nayarit. Ajá. Porque un evento que iniciamos aquí en el 2022, el Festival Regional de la Pesca y la Acuacultura Sostenible, en el año 2022, que fue el año internacional de las pequeñas pesquerías. Ese año, saliendo de la pandemia, nos juntamos todos los estados del Golfo de California a hablar de qué tenemos que trabajar en temas de pesca y acuacultura para transformar a los hombres y mujeres que dependen de ello. Uh-huh. Los estados se pusieron la camiseta y levantaron la mano de, oye, el próximo año yo no pude traer a todos mis pescadores porque es imposible movilizar a mis pescadores, sí, a un estado sale carísimo. Uh-huh. Pero el próximo año hagámoslo en mi estado. Y el siguiente año, en el 2023, nos fuimos a Baja California. ¿A dónde? No, lo hicimos en Mexicali por un tema de logística. Okay. Pero queda muy cerca de todos lados. Ahí fue como muy fácil. El 2024 nos fuimos a Baja California Sur. Este año nos vamos a Nayarit. Que fue en La Paz. Okay. Ahorita nos vamos a San Blas, en Nayarit. Yo mañana a las 6 de la mañana voy a estar viajando con un grupo de 21 personas de Puerto Peñasco y de Caborca, que nos estamos llevando becados a participar y que son las sostieneras de la Única de Mujeres del Mar, pescadores de San Jorge, pescadores de Puerto Peñasco, pescadores de Golfo de Santa Clara y pescadores de San Felipe, a compartir esta experiencia ahora a San Blas. Cómo cultivan los ostiones allá, cómo pescan allá, cuáles son los mecanismos de mercado que están buscando y cuáles son las historias que nos conectan. Y el próximo año
el estado de Sinaloa ya levantó la mano y nos vamos a Sinaloa. Y estamos cerrando 5 años de trabajo haciendo lo que CEDO sabe hacer, que es formando comunidades. Formar comunidades y detonar diálogos que transformen esas comunidades y al final que tengan este beneficio en la naturaleza. Nélida, y ahorita nos platicabas que te tocó ir a Francia este año, a Abu Dhabi también. Platícanos un poco de cuál es la reacción a nivel internacional cuando le platicas de lo que hace CEDO y cuando les platicas de o de esta región de Puerto Peñasco. Mira, no se la creen. Ahora sí que no se la creen. ¿Hacen todo eso con su presupuesto? ¿Hasta allá? Tenemos muchas cosas que presumir. O sea, muchas cosas que presumir y el mejor talento es el talento que está aquí. Y temas, somos a nivel nacional de las organizaciones más reconocidas en temas de pesca y acuacultura. Somos referente en temas de conservación de la naturaleza, de desierto, de océanos, temas. Vivimos en la frontera. Somos estos, en inglés hay una palabra que me gusta mucho que se llama, somos los borderlanders. Okay. O sea, nosotros vivimos en la frontera. Este muro horrible que a mí sí me transforma. Sí. Saca de onda un montón. No nos divide, nos conecta, porque además el agua está conectada por el subsuelo, porque los animales pasan por arriba, porque nuestras raíces no necesitan un muro para conectarse. Entonces, lo que hacemos aquí es muy importante y nos damos el tiempo de reconocer a cada uno de los jugadores en este gran juego que tenemos, que es la naturaleza. ¿Cómo podemos apoyar a CEDO? Pues si este podcast o los shorts y todo lo que generamos en torno a este capítulo lo ve mucha gente en México o latinos incluso del otro lado, en la frontera, ¿cómo pueden apoyar la causa y el compromiso social con la naturaleza que tiene CEDO? Mira, el primero y más importante es visitarnos para que conozcan de primera mano que esto que les está diciendo una mujer empoderada, emocionada, apasionada de su trabajo, no es solo una historia, sino hay resultados detrás. Entonces, visítenos. ¿Cómo nos pueden apoyar? En nuestra página web tenemos una plataforma de donaciones y somos una donataria autorizada. Entonces, que no me oiga el SAT, pero pues, también le pueden donar. Somos donatarias deducibles de impuestos y entonces, pues si les toca pagar una lana en su declaración anual, mejor dónenle a CEDO y entonces eso nos ayuda. Tenemos donaciones individuales de personas, de empresas, o sea, ¿por qué no nos apadrinan? Mira, ahorita viene muy fuerte el calendario de mareas. El calendario de mareas no solo tiene los 45 años de CEDO, sino tiene 20 años antes porque la Universidad de Arizona nos donó los derechos para generar el calendario de mareas. Y el calendario de mareas es un instrumento que la gente utiliza para cuándo ir al mar, cuándo ver pozas, cuándo salir a kayakear, cuándo salir a pescar. De repente llegan y dicen, es que no hay nada que hacer. ¿Y checaste el calendario de mareas antes de venir a Puerto Peñasco? Ah, no sabía. Oiga, no sabía, ¿no? Entonces, compren nuestro calendario de mareas y... ¿Se puede adquirir en línea también? Se puede adquirir en línea. Todo está en nuestra página web de www.cedo.org. La vamos a poner en el capítulo, por favor, para que nos ayuden a... En el .org, está todo en inglés y con diagonal MX está en español. Tenemos todo en inglés y en español porque otra vez somos biculturales, somos el centro intercultural. No es nomás México, no es nomás Estados Unidos, somos de muchos lados y hacemos esto de manera intercultural. Donen, yo les digo, en México no tenemos tanto esta cultura de donar. La filantropía no es algo que nos enseñen y no todos tuvimos esa educación. Pero encuentra una causa que te guste, la que sea. Pueden ser niños, pueden ser perritos, pueden ser CEDO, por supuesto. CEDO, naturaleza, desiertos, océanos. Y contribuyan. Sus contribuciones son muy importantes. Y además son donativos deducibles de impuestos. Porque lo que hacemos tiene un proceso auditado por el gobierno federal, donde demostramos transparencia en el uso de recursos. O sea, tiene un montón de trabajo atrás para decir, lo que hacemos importa. E importa no por nosotros, importa por cada uno de las personas de la comunidad donde estamos y por el planeta.
aunque se oiga así como, ya va a hablar del planeta. Es como en mi época las Miss Universos se paraban y decían, y salvar el planeta. Sí, tenemos que salvar el planeta. De nosotros mismos, que es lo peor del caso, ¿eh? Qué buena frase, ¿eh? Salvarlo de nosotros mismos. A final de cuentas, creo que es ahí donde todo tiene que ver con la responsabilidad que tenemos y ser muy conscientes de ella, ¿no? Qué interesante capítulo. La verdad es que qué interesante plática. Creo que nos quedan muchísimos temas, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento que nos pudiera compartir Nélida en esto, pero pues bueno, seguramente pudiéramos hacer un segundo capítulo donde nos podemos platicar más de los proyectos, más a detalle, de realmente hagamos cómo... eso, Alan. Hagamos como capítulos de temas. Hoy hablemos de biodiversidad. Hoy hablemos de educación. En educación, otra de las cosas que yo hice cuando llegué, creé la Escuela del Mar. Okay. Es una entidad de certificación de competencias laborales y surge a través de un momento de inspiración en el que, como recién llegada, la güerita chilanga que trajeron a dirigir CEDO, la llevan a conocer a los pescadores y un pescador me dice, mire, yo ni la primaria terminé, pero he tomado cursos con CEDO y aquí tengo mi diploma en la sala, ¿no? Enmarcado. Yo lloré, porque además emotiva, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Dije, oiga, ¿y para qué le sirve? Pues fíjese que con eso yo puedo demostrarle a la CONAPESCA cuando voy a pedir un permiso que soy pescador. Porque pues como no hay escuela no hay un título que te diga usted es pescador, aquí está su certificado. Entonces es la única manera que yo tengo para demostrarle a la CONAPESCA que una institución académica como la suya me está dando cursos y me está capacitando. Entonces, creamos la Escuela del Mar y hoy en día damos certificados de competencias laborales aprobados por la SEP y la Secretaría del Trabajo, y que estos certificados no solo les sirven en el día a día a los pescadores y pescadoras y acuacultores, sino que además es una prueba fedataria para la hora de pedir permisos. No fuiste a la Universidad de la Pesca porque no existe. Pocas universidades tienen carreras de pesca y acuacultura, pero tienes un certificado por nosotros. Entonces, la Escuela del Mar se vuelve este semillero. Está la universidad, no universidad, de los pescadores. Entonces, hay cosas que están pasando bien padre. Podríamos tener, y que la gente que hace CEDO, los gerentes de estas áreas, estas áreas te vengan y te lo platiquen, porque también van a tener sus propias perspectivas. Yo tengo el trabajo más bonito que ser el líder, ser como el Lorax. No sé si han leído el Lorax, vean el Lorax el Lorax de CEDO, pero yo hablo por CEDO y ellos también hablan por CEDO desde sus áreas específicas de trabajo. Y lo interesante, creo yo, que para estar en CEDO no es un trabajo, es una vocación. Me encanta. Tiene que haber un compromiso real para poder pertenecer a una organización así. Pues gracias. En definitiva, y creo que eso es parte de lo que tenemos que lograr ahora con todo esto, el contagiar, el motivar, el lograr que en la comunidad de Puerto Peñasco, como dices, que tenemos retos como todas las ciudades, como todos los ciudadanos, como todas las... pues todos en el día a día, qué vamos a trabajar, de qué vamos a vivir, del recibo de la luz, todo, pero eso no quita que tenemos que preocuparnos por ese entorno donde estamos viviendo y sobre todo tomar acción, ¿no? Para poder contribuir a un mejor futuro y lograr tener, pues ahora sí que una ciudad más sustentable. Oye, ¿cómo se le dice a la gente que es de Puerto Peñasco? Es que he oído tantos, pero tú que naciste, ¿tú cómo te dices? Peñasquenses. Pues entonces piensa que CEDO es orgullosamente peñasquense. Y tú, como CEDO, que compartimos este orgullo de ser peñasquenses, tenemos esta responsabilidad compartida. Y te espero en CEDO y los espero en CEDO y ya saben dónde donar. Sí, y vamos a dejar toda la información para que de cualquier parte que logren ver o que lleguemos a través de este podcast, pues puedan interesarse, conocer más de CEDO, venir a visitar Puerto Peñasco, ir a CEDO, darse cuenta de la cantidad de trabajo que realizan, pero también en este entorno de bellezas naturales que tenemos y que es único en el mundo, que ya nos platicaste, una tercera, ese dato, número va a ser tu tarjeta de presentación. Me quedó marcado de cómo es posible que una tercera parte de los mamíferos marinos del mundo vienen aquí.
Y de los peces de agua dulce. Y de los peces de agua dulce. Entonces, Puerto Peñasco tenemos que reconocerlo y tenemos que valorarlo, la región, ¿no? De lo que implica no solo para nosotros, sino a nivel mundial. Y ustedes han sido dignos promotores con trabajo diario y sobre todo, por ejemplo, el ir y platicar de lo que se hace como CEDO, pero lo hacen en base también a donde están ubicados, pues, y de las bondades de la naturaleza que les da a ustedes para trabajar. Claro, o sea, a mí me da chamba la naturaleza. La naturaleza. Y muchas gracias por ese compromiso. Y siempre cerramos este podcast con una pregunta que durante la plática la voy colocando, ¿no? Por decirlo así. Y es, si pudieras darle un mensaje a esa niña Nélida que se iba con sus papás a la naturaleza, ¿qué le dirías? Lo lograste, ¿no? Lograste lo que nadie se imaginó que ibas a hacer. Y así como yo lo logré, las invito a todas a lograr lo que no se imaginaban otras personas que ustedes eran capaces de hacer. Nélida, pues muchísimas gracias. Yo creo No que es fácil. No es fácil. Y en el caso de las mujeres a veces nos cuesta más trabajo que los hombres. Pero eso nos hace que nos guste más. Gracias. Muchas gracias por lo que hacen. Muchísimas gracias por dirigir una organización tan nuestra, pero también que necesita tanto apoyo y sobre todo mucho compromiso como ciudadanos y como peñasquenses de lo que tenemos y de lo que ustedes están haciendo. Invitarlos nuevamente para que conozcan de CEDO, para que entren a donar. Yo creo que cualquier donación va a ser muy bien recibida. Y pues muchas gracias por todo el compromiso, por liderar un equipo de trabajo tan importante y con tantos años, ya 45 años de esta organización. Gracias por compartirnos. Para que no me vean que lloro. Por compartir con nosotros. Y estoy seguro que va a haber un segundo capítulo, porque como mencioné ahorita, creo que nos quedan muchos temas todavía que profundizar, muchos temas que abordar y que nos hacen sentir orgullosos a los que somos originarios de aquí, de lo que tenemos como Peñasco y de la labor que ustedes están realizando. CEDO es orgullosamente peñasquense y gracias a ustedes somos visionarios. Muchas gracias, Nélida. Síganos en este capítulo, entren a ver lo que es CEDO. Y si les gustó, que estoy seguro que sí, porque tiene mucho conocimiento, compártanlo, comenten y mándenlo a todos los conocidos que tengan para que puedan enterarse de lo que están haciendo desde CEDO. Nélida, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias, Alan. Y los esperamos en la próxima edición de Visionarios Podcast.